Saludos a todos, les habla Rosa Torres. Ya estamos culminando nuestro mes de abril, que es nuestro mes, ¿verdad?, más de mayor conciencia sobre el autismo. Realmente tenemos un plan de trabajo de 365 días. Siempre tenemos que hablar de autismo en todas partes, en cualquier lugar. Tenemos que concientizar siempre sobre el autismo. Muchos dirán, ¿por qué estás compartiendo esa información? Es que es muy importante hablar y hacer crear conciencia a los demás sobre la condición del autismo, porque aunque no querramos, nuestros hijos o nosotros, ¿verdad?, como individuos, si tenemos la condición, convivimos con otras personas, vamos a supermercados, salimos a diferentes lugares recreativos, hacemos diferentes tareas con la intención, ¿verdad?, de tener nuestros derechos, de poder tener una vida normal y poder tener experiencias nuevas, disfrutar paisajes, interactuar con la naturaleza, etcétera, etcétera. Y esto en ocasiones pues no pasa. En el día de hoy específicamente quiero hablar primero que nada sobre algo que me marcó en este tiempo y me creó una conciencia grandísima. A mi hijo yo le había solicitado que creara un cuento. Yo soy madre homeschooler, solicité que creara un cuento escrito por sus manos. Y en su cuento se supone que narrara algo relacionado al autismo. Para mi gran sorpresa, habló sobre cuando él tenía apenas como 6 o 7 años, estaba en primer grado, y fue víctima de bullying en la escuela. Yo pensé que ese ciclo ya él lo había cerrado, ya él estaba bien relacionado a ese tema, pero para mi gran sorpresa no fue así. Y lo que fue en un año, él lo narró como si fuera mucho más tiempo, porque así fue como él lo sintió. Fue un proceso difícil, él tuvo un cambio de conducta, los maestros me mandaron a llevarlo a evaluaciones psicológicas. Se había encontrado en aquel entonces que tenía déficit de atención, todavía no se había encontrado que tenía autismo y pasaron muchas cosas fuertes en la vida de él. Él no quería ir para la escuela, tuvo muchos cambios en la conducta y fue un proceso bien, bien difícil, porque en ningún momento me dijo, mamá, me están molestando en la escuela. O sea, no podía expresar lo que estaba sintiendo, simplemente él tuvo ese cambio de conducta. Muchas veces nosotros como padres somos exigentes y queremos que nuestros hijos sean perfectos y no prestamos atención cuando realmente es un grito, una voz que pide ayuda a lo que están haciendo. Muchos dicen que el cambio de conducta hay que regularlo, te mandan a terapias, te mandan a hacer muchas cosas, pero cuando tú encuentras la razón de ese cambio, es cuando ellos pueden totalmente liberarse de ese peso, aunque con el tiempo como quiera los sigan recordando. Para mí ese proceso fue bien difícil. Yo estaba embarazada de mi segundo hijo, tuve que defenderlo en una ocasión porque ya pues le habían dado una golpiza. Y antes de yo irme a tener a mi segundo hijo, esa semana antes, yo me comporté de una forma que yo dije, Dios mío, soy mamá gallina. Brinqué unas vallas que habían en el área donde yo estaba con mi papá, porque mi papá ya me estaba acompañando, ¿verdad? Porque ya estaba en proceso de que ya no restaba casi nada para tener a mi segundo hijo. Y la realidad fue que fue un proceso bien difícil. Yo intervení, pude lograr encontrar, ya yo había decaptado al niño porque me metí en un proceso de investigación, en la escuela no hicieron nada. A pesar de que yo hablaba de que había una situación, que yo sabía que tenía que haber alguna situación porque él era de reaccionar, no es una persona que de la nada reaccione de esa forma. Tiene que haber algo, un detonante. Y pues gracias a Dios logré la investigación y logré encontrar el problema y logré trabajar el problema para yo poderme ir a dar a luz a mi segundo hijo. Y luego se complica mi embarazo en el parto. O sea, tuve un parto bueno, pero se me complicó todo con una pulmonía. Y yo estuve más días recluida de lo que se supone que tenía que estar en el hospital. Llegué a estar en intensivo. Y para mí fue tan horrible ese proceso porque mi hijo estaba desprotegido en una escuela que no lo estaban protegiendo.
Esta situación, miren, no es para tirarle al departamento, no me interesa tirarle al departamento de educación en este momento. Lo más que a mí me preocupa es que estas situaciones que no se trabajan de la manera correcta le hacen un daño grande a nuestros hijos. Muchas de estas personas que terminan después haciendo cosas, ¿verdad?, como han pasado en diferentes estados y en Estados Unidos, han tenido este patrón de conducta por situaciones y complicaciones que han tenido en el pasado que no han sido resueltas de la forma correcta y apropiada. Y esto es como una especie de meditación. ¿Qué está pasando para que estos niños o estas personas que, ¿verdad?, que luego serán adultos y luego serán personas mayores, ancianos, no los están trabajando de la forma correcta? Ellos necesitan ayuda, necesitan apoyo, necesitan que se trabajen las cosas según surgen para que ellos puedan continuar su día a día. Es bien lamentable que a pesar de que ya han pasado muchos años, en esos tiempos él tenía apenas 6 años, vuelvo y repito, actualmente tiene 17 años y todavía no haya sanado totalmente esas heridas. O tenga esos recuerdos de lo que él recuerda de su autismo, que tenga ese recuerdo. O sea, y es un momento triste. El desprecio, el trato como diferente, como que esa persona no es normal. Todo eso uno lo recibe, lo percibe tanto de familia como de particulares. Y son situaciones que día a día, ¿verdad?, uno las ve y es triste, muy lamentable lo que ocurre. Recuerdo también en esos tiempos que mi hijo tenía como alrededor de 4 o 5 años, todavía obviamente no tenía el diagnóstico. Era una madre primeriza y me llevaba a mi hijo cada vez que yo iba a hacer compras, cada vez que yo iba a comprar en tiendas, ropa. Y recuerdo cuando le daban las crisis. Se me tiraba al suelo, gritaba, pataleaba. Entonces yo lo agarraba porque a veces le daba con correr e irse para el área donde estaban los vehículos y el miedo mío era que un carro le fuera a golpear. Y yo sin saber cómo trabajar esas crisis, yo tenía que manejar la crisis de mi hijo, más también el comportamiento inaceptable de las personas que te rodean, que te pegan a decir que tú eres una mala madre, que tú eres una madre maltratante y que te deben de llamar a servicios sociales, cuando tú lo que estás es intentando de que tu hijo no salga corriendo y se vaya a la calle y que un carro lo golpee. Había muchas interrogantes en ese tiempo, yo no tenía el conocimiento que tengo ahora. No sabía cómo manejar esas crisis, no sabía lo que era un meltdown ni un shutdown. Así que estaba totalmente enajenada a lo que yo tenía que hacer para poder protegerlo. Lo que sí, instantáneamente, como madre, era protección, porque intentaba de aguantar a mi hijo para que mi hijo no saliera corriendo, porque eso es lo que hacía, alarme para salir corriendo para la calle, para afuera. No entendía lo que era un sobreestímulo sensorial, que es lo que mayormente estas personas tienen, tan pronto tienen una crisis y se tienen que autorregular de alguna forma, ya sea con algún sonido, algo que escuchó que los repiten, algún movimiento, de alguna manera ellos buscan la forma de autorregularse. También, para no tan lejos, ¿verdad?, de esta fecha, para el tiempo de Navidad, fui a un supermercado con mis hijos a hacer una compra de productos para ¿verdad?, la actividad de Navidad. Y recuerdo que mientras estábamos en el supermercado, en la caja registradora, había una fila larga y mientras estoy con mis hijos, había una persona que estaba hablando en inglés, pero era una cosa constante, todo el tiempo hablando en inglés y a veces hasta cantaba en inglés, pero lo que yo podía notar de esta persona era que de vez en cuando se tapaba sus oídos. ¿Qué pasa? Todas las personas que estaban en la fila estaban aterrados y lo miraban como si fuera un extraterrestre. Mi hijo mayor, recuerdo que también el que tiene autismo, se sintió como preocupado, o sea, porque esa ansiedad se transmite. Y yo lo que hice fue brindarle protección, pero luego cuando me puse a analizar a la persona, dije, mira, la persona tiene autismo. Y se lo dije a sí mismo a la cajera.
Estas cosas no deben de pasar porque si tú estás bien entrenado y te entrenan para poder manejar diferentes situaciones con personas con diferentes condiciones de salud o con diferentes tipos de impedimentos, pues tú estarías tranquilo en el trabajo y sabrías cómo manejar la situación. Pero estas cosas no se comparten, no se hablan, no se indican. Y por eso es que siempre yo he dicho que esto es una cadena, esto no es solamente nuestros hijos. Los padres nos vemos afectados por las experiencias que vivimos día a día, porque el saber que te rechazan a tu hijo es como un puñal que te entierran en el corazón. El saber que tu hijo es objeto de burlas es como que te entierran un puñal en el corazón. El tú ser madre soltera, ir a trabajar y que te llamen al mediodía o minutos después de tú haber dejado a tu hijo en la escuela porque no saben cómo manejar con el menor, es como si te enterraran un puñal en el corazón porque tú dices, ¿qué es lo que está pasando? No estamos hablando de personas regulares, estamos hablando de personas que son profesionales y que tienen que tener una preparación académica para trabajar con nuestros hijos. Personas que trabajan en diferentes lugares con públicos tienen que tener una preparación, tienen que tener un entrenamiento para poder trabajar con las personas con cualquier tipo de condición. Porque están trabajando con público y no van a trabajar solamente con personas, entre comillas, como yo siempre digo, neurotípicas, porque para mí ese término no es real, no existe y no me cabe. Porque aunque sea ansiedad o depresión, nosotros vamos a pasar ante una pérdida o ante cualquier cosa. Así que perfectos nadie es menos Dios. Solamente Dios es el único perfecto en el mundo. Así que realmente es una situación bien triste, debido a que mientras nosotros los padres estamos, podemos ayudar y podemos proteger a nuestros hijos o podemos buscarle herramientas a nuestros hijos para que ellos puedan continuar el camino. Pero cuando nuestros hijos estén solos, ¿qué va a pasar? A mí me partió el alma ver esa escena del supermercado porque yo dije, wow, cuando mi hijo llegue adulto, ¿qué va a pasar? La gente lo va a mirar así si él tiene una crisis en vez de ayudarle. O sea, son cosas que uno piensa, que uno medita. Estas personas cuando caen en su crisis no te agolpean porque quieren. Ellos están en una crisis y tienen movimientos involuntarios y si tú te metiste de frente a él, te van a meter un cantazo. O sea, hay que saber manejar las situaciones. Ellos no actúan con actitudes negativas según, ¿verdad?, uno lo determina o lo piensa. Porque, lo están haciendo adrede. No. Estas personas están bajo una crisis. Y cuando uno está en una crisis, uno no razona. Uno no sabe lo que está haciendo. Y lo sé porque en múltiples ocasiones recuerdo cuando mi niño le daba mucho esas crisis, él me golpeaba. Y después tú me ves a mí sobándome el área y llorando. Y él cuando me veía llorando, que ya estaba tranquilo, me preguntaba qué pasó. Y cuando yo le decía, él me decía, ay, yo no quería darte, mami, porque no estaba consciente. Y son cosas que uno tiene que entender. Ellos no es que no te amen, no es que te traten mal, no es que porque le da la gana son así. Tienen sus crisis. Y uno tiene que entender que hay que trabajar, hay que manejar esas crisis. Que sí, me he dedicado en comunidad siempre a hablar perfecto del autismo. Y no es que siempre quiera hablar perfecto del autismo, es que estamos ya como padres drenados. Porque vuelvo y repito, sales del trabajo para la escuela y el maestro te da una queja. En vez de darte una solución que se supone que para eso es que están, que te digan, mira, vamos a hacer esto, vamos a darle un acomodo, vamos a brindarle esta herramienta, vamos a darle esta terapia, vamos a hacerle esta evaluación para saber qué es lo que está pasando. Eso es lo que tienen que brindarle al padre, porque le tienen que brindar herramientas. No es, tu hijo esto, tu hijo no quiere atender, tu hijo es un majadero, tu hijo no sabe. Miren, estamos cansados de escuchar todo el tiempo esa misma letanía. Porque vamos a una oficina de doctor y es lo mismo. A veces te dicen hasta las secretarias que los muchachos no se pueden parar de la silla y se tienen que quedar quietos. Y eso es algo bien difícil. O sea, es algo que como que yo digo wow, a veces nos mandan hasta padres salir afuera en el vehículo o quedarnos en el vehículo a esperar a que nos llamen para que entonces ellos puedan entrar.
Y eso no es incluir, eso no es trabajar las situaciones según surjan. Eso no es tener un remedio para esos padres. O sea, tenemos que ser totalmente empáticos y tener que ser realistas. No hay herramientas y mucho menos para la población adulta. En estos días que he estado trabajando con el directorio, he intentado de comunicarme en múltiples ocasiones con el servicio que se supone que brinda el gobierno de ama de llave. No he logrado comunicación. Y he llamado a diferentes municipios y no he logrado comunicación. Y son cosas que uno dice, Dios mío, o sea, hay herramientas, hay organizaciones que existen, pero a veces cuando uno intenta de comunicarse no logra la comunicación. Y necesitamos esas ayudas, porque padres que tengan a sus hijos, que su esposa fallezca o que pase cualquier complicación, que tengan que continuar trabajando y tengan a su hijo mayor porque no lo quieren salir de su hijo mayor, quieren cuidar a su hijo, es su hijo. Pues necesitamos las herramientas para poder ayudar a esas familias. Necesitamos adultos que quizás, ¿verdad?, puedan, aunque sea hacer alguna manualidad o algún tipo de trabajo, brindarles capacitación, porque después de los 21 años ellos siguen estando y siguen con su condición. Proveerles alternativas, proveerles empleo accesible para ellos. Ellos necesitan generar ingresos para poder continuar, para poder mantenerse, porque nosotros los padres no somos eternos. O sea, son muchas cosas que nosotros los padres pasamos, tantas las lágrimas que nos bebemos en el camino, porque créanme que ningún padre desea que su hijo tenga alguna condición de salud. Pero cuando surge, tenemos que enfrentar lo que venga y tenemos que luchar y batallar para poder lograr que nuestros hijos echen hacia adelante. Y a veces lo que nos topamos en el camino son como peñones y montañas, porque todo el tiempo personas que pueden proveer algún servicio, lo que nos brindan son múltiples obstáculos. O sea, son una cosa que no se puede. No se le puede brindar esto, no se le puede brindar aquello, y ante la ley sí se le tiene que brindar. O sea, son cosas que yo no sé ni cómo explicar el sentimiento de frustración que nos brindan a nosotros los padres cada vez que nuestros hijos necesitan algo y que no le quieren proveer el servicio, y sabemos que ante las leyes ellos tienen derecho. Que no es porque ellos les dé la gana o porque les quieren hacer la vida más fácil, mi gente. Ya ellos tienen una vida compleja, ya ellos tienen una vida bastante complicada. Son personas que no pueden captar sensorialmente las cosas como cualquier otra persona. A veces son sonidos gigantes lo que escuchan, a veces son múltiples cosas que afectan cada una de las destrezas para que ellos puedan ser independientes. Ellos no quieren ser dependientes. Ellos siguen siendo seres humanos como cualquier otro y quieren vivir su vida. Muchos logran superar muchas de las situaciones y pueden lograr enamorarse y se casan y tienen familia. Pero hay otros que se les hace la vida bastante compleja. Tienen otras condiciones adicionales que son en conjunto y ocasionan que estas destrezas para poder ser independientes se obstaculicen. Y afecta no tanto la vida de esa persona, porque sí, la de ellos se afecta, pero también el entorno se afecta. ¿Por qué? Porque estamos buscando la forma de poder encontrar herramientas para ayudarlos para que puedan continuar. Y lo que más nos topamos es con gente diciendo, no se le puede brindar. Y sabemos que sí, o sea, ¿por qué tienes que hacer que ese padre se empodere, que lea sobre las leyes, que aprenda sobre todos los derechos que tiene su hijo para irse a un tribunal a pelear, para que después eso diga, mira, si se lo tienen que dar ante la ley? O sea, es ilógico que drenen tanto los procesos, que todos saben que ya ellos tienen derecho. Es más fácil decir, mira, sí, se le va a proveer la ayuda. Mira, sí, se le va a brindar esa asistencia. Mira, no te preocupes, claro que sí, se le va a ayudar. Mira, eso es lo que necesitamos, gente que sea más positiva que negativa. Y más servicios para la población adulta. Porque si se crean escuelas en donde estas personas puedan asistir en lo que sus padres van a trabajar,
mire, gloria a Dios, aleluya. Ellos no estarían solamente aprendiendo algo, también pueden ejercer alguna labor en esa misma escuela. O pueden crear una tienda, lo que sea, y que se vendan las cosas que creen. Y ellos generar ingresos. Son cosas que el gobierno no piensa, no razona, pero son necesarias, son esenciales. Los planes médicos ni se diga, yo no quiero ni aquí. Eso es un tema gigante. Cuando vienen a decir que no se puede ciertas cosas y uno tiene que estar también buscando en leyes, uno se convierte en un abogado. Y es innecesario porque las leyes están ahí. Se supone que cada persona que trabaja en cada lugar tenga conocimiento de esas leyes y se le provean los servicios. Punto. Se acabó. Estos sitios, como dije, que son de ama de llave, mire, pongan un cuadro telefónico que realmente funcione y permitan que las personas los llamen y que busquen y procuren el servicio, porque es que son servicios esenciales. Son servicios necesarios. Y ya también ante una ley claramente establece que el autismo tiene que verse como una incapacidad. Y todos estos lugares que proveen servicios a personas incapacitadas o personas adultas tienen que también proveerle servicio a las personas con autismo. Así que son muchas cosas, son muchas situaciones, complicaciones y trabas en el camino que hacen que uno como padre o se frustre y se encierra en su hogar y se le brinda una depresión que no quiera salir para ningún lado, o por el cambio se quite las lágrimas, se levante con más fuerza y se lleve a quien sea que se interponga en su camino enredado. Porque mire que muchas personas se interponen. O sea, esa es la situación más grande que también estamos teniendo. Muchas personas que se interponen en el camino para hacerte la vida más difícil. Cuando en vez de realizar la labor que tienen que hacer realmente, que es hacerle la vida más fácil a los padres. Son complicaciones que surgen y situaciones que pues. Y a veces intentan de justificarle y por más que intenten de justificarle, esas situaciones no tienen justificación. Así que terminando este mes de abril quise tirar este desahogo y crear conciencia de que si hay un niño que es víctima de bullying en una escuela, miren, tomen acción. O si es una persona adulta ya en un trabajo que es víctima de bullying, tomen acción. Porque eso es algo que los marca para siempre. Eso está presente, ese dolor, esa tristeza, ese rechazo, ese maltrato. En el caso de mi hijo hubo hasta maltrato físico porque a él me le dieron una pela en la escuela. Y todo eso se le queda en su mente. Son cosas que uno quisiera que nuestros hijos borraran, pero lamentablemente no es así. Y mira que se les busca la ayuda en múltiples formas, pero no es así. Así que nada, terminando este mes de abril, lo único que quiero es que tomemos conciencia, que entendamos que las familias de las personas con autismo necesitan ayuda tanto como las personas con autismo necesitan ayuda. Y que nos apoyemos, que aprendamos a ser un poco más empáticos y que antes de juzgar a una persona en la calle, saber primero si es una crisis, antes de estar diciéndole a una madre que le van a llamar a servicios sociales porque está maltratando a su hijo. Son muchas cosas las que ocurren que realmente hacen que el camino sea un poco más difícil. Pero de algo que nunca nos debemos de arrepentir es de nuestros hijos. Así que tengan o no tengan condición, son nuestros hijos y tenemos que amarlos y tenemos que ayudarlos en cualquiera uno de los procesos que surjan en la vida. Porque eso es parte de la función de ser padre. Y antes de yo victimizarme y sufrir, tengo que entender que tengo que ayudar a mi hijo. Es mi prioridad. Así que nada, espero que pasen excelente día y será hasta el próximo podcast.